Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos al Archivo de Música. Un gusto verlos a todos, a todas. Estamos en nuestro mes de aniversario, número 55 del Archivo de Música, así que... Estoy al lado. Me pongo un poco más atrás. Ahora sí. Bienvenidos, esperamos que entren las últimas personas para poder cerrar la puerta. Y vamos a dar comienzo. Vamos a dejar en manos de Berenice, que va a ser nuestra anfitriona y nuestra presentadora el día de hoy. Así que los dejo con Berenice. Adelante, por favor. Y estaríamos dando por inicio nuestra tercera actividad. En esta esquinita. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, aprovecho de agradecer al Archivo de Música este importante espacio dedicado a preservar y difundir los documentos musicales históricos de creadores nacionales. Muchas gracias por permitirnos lanzar 2 libros de Hugo Moraga, el autor acá presente, el joven Hugo Moraga. Estos 2 libros que son parte de la obra prolífica de Hugo. Me refiero a Verso Cantabile, esta cuidada edición bajo el sello de Ediciones Tácita que representa aquí nuestro amigo Miguel Naranjo, del que tuve el honor de ser parte también en la edición, y cuyo nombre es un guiño a la novela de Marguerite Duras, Moderato Cantabile, esos guiños tan sofisticados que hace nuestro autor, ¿no? Moderato Cantabile se llama, y que contiene 101 temas que dan cuenta de la inagotable búsqueda de conexiones que Hugo establece a partir de sus lecturas, escuchas y reflexiones sobre literatura, música y política. En este caso específico, con este tempo que marca el compás de lo vivido y en este caso de lo escrito, ¿no? Uno de los objetivos de Verso Cantabile fue llevar hacia los lectores a relacionar la obra de Hugo desde un lugar distinto a lo acostumbrado, sabiendo que no es un autor de pluma simple, y su complejidad radica en parte en la exploración de lo profundo de la condición humana y de las expresiones que de ella emanan. En sus creaciones altamente poéticas, ciertamente, las preguntas son recurrentes y el péndulo entre la desazón y la esperanza asoma como parte de su naturaleza creativa. Hay aquí un llamado a vincularse directamente con el texto, con lo que éste expresa y resuena en cada lector, letras que pueden interpretarse de diversos prismas e intensidades, lo que a su vez se relaciona con el propósito consciente de no entregar todo digerido, sino provocar una tensión emotiva. Recuerdo al respecto una pregunta que yo le hice a Hugo y relativo a esto, y en la que él me responde: mi creación no contiene intención, solo emoción. Uno se emociona y cuando se emociona responde a esa emoción con los recursos que tenga. Bueno, Hugo es un compositor permanente, ¿no? Su capacidad creativa y de trabajo no cesa, al punto de componer en promedio una canción cada semana. No está poniendo atención, pero no sé si eso permanece así, ¿ah? Su prolífica creación con composiciones semanales, es así, se mantiene, yo creo, ¿no? Está pajareando, sí, pues así lo veo. Es parte de eso, es parte de eso. Bueno, la elección de los 101 letras que compila Verso Cantabile, de entre las más de 500 que ha escrito Hugo, tuvo en consideración aquellas que forman parte del ideario musical de nuestro país y otras que nacieron al alero de los vertiginosos acontecimientos ocurridos recientemente en nuestro país y en el mundo. Bueno, respecto a Guitarra Continua, que es el otro texto que aquí se presenta, que nació durante pandemia y se presentó durante pandemia, pero en formato online. Lamentablemente estamos tratando de rescatar ese archivo porque fue bastante importante y sería súper bueno que todos lo tuviéramos a disposición, ¿no? Pero aquí está. ¡Qué bueno! ¡Fantástico! Bueno, respecto a Guitarra Continua, esta obra, perdón, me voy a sentar mejor porque esta obra faraónica, como la denomina Patricio Wang en las primeras páginas y que transcribe las partituras de 66 canciones de Hugo con revisión y corrección de Juan Antonio Sánchez, Chicoria Sánchez, y en donde también se incluyen las letras de estos temas seleccionados, nace en palabras de su coautor, Rodrigo Invernici, de la necesidad de describir con la mayor precisión posible el aporte guitarrístico y armónico de Hugo,
plasmar cada transcripción en una partitura que incluya líneas detalladas, nota por nota, de las partes de la guitarra y sus diagramas de acordes correspondientes, de manera que la ejecución original pudiera ser estudiada y replicada por cualquier guitarrista interesado. Bueno, sobre el aporte guitarrístico y armónico de Hugo que menciona Rodrigo en esta introducción, hay un acuerdo generalizado entre sus pares de música, y en esta línea Hugo señala en las primeras páginas de este libro: muchos auditores me han manifestado su aprecio por mi forma de tocar guitarra y figurar armonías poco usuales como acompañamiento de la melodía principal de mis canciones. Años después vine a denominar mi estilo como guitarra continuo, en referencia al bajo continuo del barroco y a la función que cumple, y que da ciertamente título a esta obra, ¿no? Bueno, junto con estas dos obras que se presentan aquí, también cabe destacar que en el último tiempo se han presentado varios proyectos también de índole musical, como las canciones de Hugo Moraga, proyecto presentado por Francesca Ancarola y en donde participaron destacados músicos. Acá tengo los nombres para que no se me olvide. Pablo Lecaros en bajo y voz, Luis Barrueto en batería, Carlos Negro Aguirre en piano, Simón Schriever en guitarra, y el disco Tactus, que se lanzará el 27 de noviembre, y en el que participa la Cookie González, que está aquí también presente, al piano, Claudio Rubio, saxos, tenor y soprano, Rodrigo Galarza en contrabajo y Félix Lecaros en batería. Esas son las obras paralelas a estos libros, digamos, que últimamente vienen a rendir homenaje al maestro acá y que, bueno, yo creo que van a seguir aumentando, ¿no? Bueno, sin más preámbulo y más lata, voy a dejar con ustedes al primer expositor, que es, bueno, el notable periodista, escritor, productor David Ponce, que ha dedicado parte de su carrera también a estudiar en profundidad la música popular chilena, y que también es autor de varios libros, ¿no? Como Primeras historias del rock en Chile, del año 2008, A la pinta mía, junto al músico Pepe Fuentes, vinilo chileno, Lucho Gatica, Cuenta el bolero, Silvia Infanta, Voz y melodías de Chile, entre otros. David, aquí los dejo para que expreses ahí tus palabras sobre las obras de Hugo. Muchas gracias. Ahí sí, ¿no? Siento que se escucha. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por además invitarme a ser parte de este panel increíble. No voy a hacerlo largo porque hay tanta gente abierta para ver cosas interesantes también, que yo creo que es bueno también aplicar un poder de síntesis aquí. Y quisiera primero abordar lo que voy a decir, como diría yo, tres asuntos principales. Uno, una especie de celebración del arco amplio que abarca las canciones de Hugo Moraga en cuanto al tiempo, un arco temporal que se remonta al año 73 como inicio y llega a estos mismos días. De hecho, bueno, yo soy periodista, como decía Berenice, y hicimos una entrevista hace cuestión de días atrás, salió de hecho el domingo pasado en la radio ADN por el programa Nuestro Canto, que conduce Miguel Dabañino, un emblema de la radiotelefonía chilena, por cierto, un saludo para Miguel en Valparaíso, donde está ahora. Y tuvimos ahí el espacio necesario para conversar bastante largo y tendido sobre el disco y sobre estos dos libros en realidad. Y tocamos, porque eso es lo bueno que tiene la radio, tocar música, tocamos una de las, la más reciente canción de Hugo Moraga, al menos según había dicho el autor, que es Cadena de Plata, una canción que no tenía más de 2 semanas, ¿no es así, Hugo? Ahora debe tener 3, yo creo, una cosa así. Y que sigue en progreso, me parece, porque me siguen llegando versiones con más y más teclados, así que también es un privilegio asomarse a la composición de Hugo Moraga, como la canción va creciendo en capas, en fin. Pero así de reciente y así de actual es el testimonio musical de Hugo Moraga, y también ese día tocamos, me acuerdo, hacer un contraste, aunque no fue deliberado, pero finalmente naturalmente salió a tocar una canción del primer cassette de Hugo, que es Cantos del Sur de mí, del año antes del año 80, son grabaciones del 70 y tanto, 77. Tocamos Esa Flor, y fue increíble asistir en ese minuto, casi en tiempo real, al contraste entre una canción de ese tiempo, incluso el timbre de voz, el timbre vocal, y como Esa Flor, y bueno, Cadena de Plata, que es la canción 2025, último modelo de Hugo Moraga, porque también ahí, por supuesto, hay un testimonio sonoro de cómo va también, yo creo, no solo la interpretación cambiando, sino también la composición, me parece. Ahí probablemente también ciertas diferencias, y es interesante asomarnos entonces por esa pura vía de constatar un extremo remoto, por decirlo así, un extremo actual, lo amplio del arco, como decía, temporal de las canciones de Hugo Moraga. Primera razón para felicitar nada más por el repertorio que recogen estos libros. En segunda instancia, yo haría también una mirada, si se quiere, estadística. Si esto fuera como una transmisión de fútbol, yo sería como el periodista encargado de las estadísticas. Me encanta ese rol porque me dio el trabajo muy agradable, además de como ver todos los contenidos de los dos libros, y es la cantidad de música y de canciones que hay de verdad. O sea, ningún libro se basta a sí mismo. Es increíble como los dos libros conversan entre sí, se entrelazan, se prestan canciones. Se da la cuenta que, por ejemplo, hay
En verso cantable hay 66 canciones que solo están en verso cantable, que no están en el disco de partituras, en guitarra continua. Pero en guitarra continua hay 25 canciones que no están en verso cantable. Lo que en total entonces nos da, y hay 41 que son en común entre los dos. O sea, sumando todo eso, ninguno de los dos libros da abasto con la cantidad de música que tiene Hugo Moraga, porque suman como 132 canciones solo entre las que están en los dos libros. Y ya decía Berenice que hay 500, ahí yo me desayuno por el número real, que capaz que sea mucho más alto, pero hay una cantidad de universo en el fondo, un gigantesco universo de música, que me encanta cómo estos dos libros se encargan, tal vez ni siquiera con un plan maestro ni nada, de cubrir amorosamente entre sí, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de las transcripciones y por un lado y de las letras por otro lado. Es como si se hubieran propuesto hacer una empresa común, que me parece más lindo aunque no haya sido un propósito, como digo, y consiguen de alguna forma como una primera aproximación más allá de las canciones, que me parece ultra, mega valiosa como un complemento al trabajo que Hugo Moraga estaba haciendo por más de 50 años en la música. Así que invito, por cierto, a tener esos dos libros. Me parece increíble la noticia de que se haya recuperado ese archivo digital con la que estaba perdido, o algo así. Buenísimo, porque podemos aspirar a una nueva edición de este libro, que está agotado además. Y me parece súper bueno también poner a disposición del público tanto la carrera de Hugo desde el punto de vista de las letras en uno de los libros como en las transcripciones y las partituras en el otro. Y finalmente, para cerrar, haría hincapié para elegir una referencia puntual en el increíble repertorio o gigantesco repertorio en cuanto a lo cuantitativo que digo de Hugo Moraga, elegiría, para también ver cómo conversan las canciones entre sí en distintos momentos, una canción de los años 80 que se llama Niño de Guerra, que es una canción que da origen a uno de los discos de Hugo Moraga en ese tiempo, un cassette en la época, y la pondría a conversar con justamente una de las canciones que no alcanzaron a estar en ninguno de estos dos libros, que es Niña de Gaza. Me parece ineludible hablar de una canción que se llama Niña de Gaza, más en los días que están corriendo, con las noticias inenarrables que nos llegan día a día y con las imágenes inenarrables que nos llegan del desastre que se está viviendo y del genocidio que se está viviendo en Gaza. Y encuentro increíble, una vez más cierro con eso, entonces, el instinto de Hugo Moraga por seguir creando, seguir haciendo canciones que tienen que ver con su tiempo, de un hombre que así como en el año 84 hizo Niño de Guerra, que habla de una temática absolutamente vigente además, puede a lo mejor también involuntariamente poner a conversar ahora, aquí y ahora, una canción que se llama Niña de Gaza, y que probablemente en el fondo son, no me atrevo a decir que la misma canción, pero son variaciones dolorosas además de una misma realidad, pero que Hugo Moraga tiene el coraje también de siempre abordar en su música. Así que razones más que suficientes para celebrar, pese a lo dolorosos de estas canciones que estoy citando, la existencia de estos libros y la existencia de más canciones para seguir alimentando futuros libros de Hugo Moraga. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias por tus palabras. Y ciertamente una de las características de las composiciones de Hugo es transitar por diversos temas, ¿no? Y uno de ellos que es muy importante es la crónica de lo que sucede alrededor de él, donde Hugo con su alta poesía logra plasmar, digamos, lo que en este caso es lo que dices tú, el genocidio en Gaza. Entonces es un tema muy digno de recordar ahora. Bueno, agradecemos, David, por estar presente, por tus palabras, y ahora quiero presentar a la gran Kuki González, esta pianista y compositora, pionera en el género de jazz en Chile, ¿no? Que ha liderado bandas jazzísticas y trabajado junto a importantes músicos nacionales e internacionales. Actualmente es importante de la banda de Hugo, también tiene la propia ensamble Sudaca, ¿cierto? Que está ahí con presentaciones habituales. Bueno, Kuki además, como relataba hace un rato, va a lanzar el 27 de noviembre, no sé dónde, Kuki. ¿Tiene el lugar ya? Sí, en la SCD de Bellavista. En la SCD, la sala SCD Bellavista va a lanzar el disco Tactus, que justamente es un homenaje a Hugo con arreglos y con la participación de notables músicos, que ya los nombré, donde está Félix Lecaro, Claudio Rubio, Rodrigo Galarce y Kuki ciertamente en piano. Gracias, Kuki, por estar acá. Dejo ahí abierto el micrófono para que nos cuentes. Bueno, yo como que me dan ganas de llorar cada vez que hablo con un micrófono delante, no sé por qué. Cuando le conté a Hugo que habíamos terminado de grabar el disco, que fue a inicios de julio, algo por ahí, o después, hablando del disco, me dice, oye, habla con la Berenice y dile, y anda a hablar tú del disco a esta cuestión, que vamos a presentar los libros, y habla de la música y no sé qué. Y bueno, he estado todo este tiempo pensando qué digo, porque yo la verdad es que no soy muy, no es lo mío esto. Y escribí un texto bastante corto,
Y venía caminando para acá hace un rato y llamé a Hugo. Le digo, oye, ¿sabes que escribí un texto y dura como 4 minutos? ¿Te parece que está bien o es muy corto? Me dice, no, escribe más, tenés que decir más cosas. ¿Y qué dices de mí? Me dice. ¿Qué dices de lo que yo hago? No, nada, le digo, no digo nada de lo que tú haces. Yo hablo de mí. Bueno, la cosa es que voy a contarles un poco en este texto lo que pueda. Conocí a Hugo hace 12 años. Un día me convidó a su casa a tocar un tema y comenzamos a trabajar. Hubo un periodo de alta intensidad en nuestros encuentros musicales y fue así como de repente aparecía con algún tema viejo, nuevo o en proceso que me llamaba profundamente mi atención. Entonces comencé a pedirle que me los prestara para poder tocarlos con mi banda de jazz, el ensamble Sudaca, y se fue cultivando en mí la necesidad e inquietud de plasmar en un disco esta recreación, fundamentada también en poner en relevancia la obra de Moraga, desde un punto de vista meramente musical y de paso contribuir al repertorio jazzístico nacional con estos nuevos temas que bien pueden considerarse nuevos estándares chilenos. Solas fueron agrupándose canciones y luego de un exhaustivo proceso de selección llegué a un total de 8, que son las que conforman nuestro último disco, Tactus. Tactus es uno de los temas que Hugo me presentó un día de estos ensayos que teníamos muchos ensayos en esa época, ¿te acuerdas? Y un día llegó con este tema y me acuerdo que mi hija era muy chiquitita y se le instalaba en la pierna a Hugo y ella trataba de tocar la guitarra y Hugo me tocaba Tactus. Y bueno, Tactus es como lo que hoy en día conocemos como pulso, es el pulso de la música antigua, pero también es la palabra que da origen a la palabra tacto, que es el tacto de tocar y el tacto con que se hacen las cosas. Y me parece que es un título muy bonito para un disco de Hugo, por el tacto que él tiene para hacer las crónicas de las cosas que pasan todos los días. Debo confesar que como pianista lo que primero llama mi atención siempre es la música de una canción, no la letra. Pero al trabajar las canciones de Hugo necesariamente tuve que sumergirme en dichos versos para poder dar un fraseo adecuado y respetuoso a las melodías, intentando emular las palabras y frases que ellos contienen. No siempre fue fácil, por ello también me permití darme el permiso necesario y tomarme algunas licencias en ciertas frases haciéndolas más propias en pos de la música, pero sin olvidar su contenido. La obra de Hugo es tan rica y enorme tanto en términos literarios como en términos musicales. No es casual que hoy se estén presentando 2 libros sobre su obra y uno de ellos sea solo de sus letras. Desde el punto de vista musical, su obra se sostiene por sí sola y lo mismo pasa con su lírica. Quiero decir que la música no necesita de la letra necesariamente y viceversa. Además, muchas de sus canciones poseen un sentido armónico melódico que sin problema encajan dentro del lenguaje del jazz. En mi caso, evidentemente, y como ya dije más arriba, me sumergí en el aspecto musical, pero sin dejar de considerar las palabras y el fraseo de Hugo. Esto no es nuevo, sin ir más lejos, es lo que todo buen jazzista hace con cualquier estándar de jazz, darle sentido a esa melodía cuando la voz y por tanto la letra no están presentes. Para ello es vital comprender e interpretar el significado de la canción para poder abordar la música con todo el peso anímico y emocional que ella tiene. Esa es la razón por la cual en la edición de Tactus vienen incluidas todas las letras de las canciones involucradas. También quise conservar las tonalidades de las canciones, las que no necesariamente son las más usadas en el mundo del jazz. Esto me trajo más de alguna discusión con el saxofonista, pero para mí el tono con el que un tema o una canción fueron concebidos es un pilar fundamental de cualquier obra musical, pues es lo que le da el color a la música en sí misma. Nunca hemos visto un director de orquesta, por ejemplo, guardando todas las proporciones, que diga vamos a tocar la quinta de Beethoven en sol menor. No. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Ahora, a raíz de la pregunta de Hugo que me dice, bueno, ¿hablaste de lo que yo hago? Me puse a pensar y me parece que lo que hace Hugo es vivir el oficio del cantor. Como dice Facundo Cabral, ser cantor no es un oficio, es ser un espía del viento, pues se canta
con su voz que es repartiendo el verbo. Es andar soles y lunas con la manzana entera que el Señor puso en tus manos para dársela a cualquiera. Para cantar, dice Facundo, hay que perder todo el miedo. Y yo creo que eso es Hugo Moraga. Para terminar, quiero agradecerte, Hugo, por invitarme a estar cerquita de tus caminos. ¿Viste? Me baja el lloro. El musical y también el personal. Gracias por considerarme e invitarme a participar de este bello momento, aún sabiendo que las palabras no son lo mío. Gracias por ser tan generoso y por dejarme también poner en tus canciones esos otros acordes que te enojan tanto, los que no están escritos pero que también están. Hola, ahora sí, ya. Oye, yo creo que es el momento preciso. Muchas gracias, Cookie, preciosa tus palabras, desde todo lugar. Y bueno, y la emoción que se transmitió para todos, yo creo, ¿no? Bueno, y como es una colaboradora tan cercana de Hugo, yo creo que es el momento preciso para darte la palabra, porque no has hablado de tu libro. En el lanzamiento anterior tampoco hablaste, entonces ahora no te puedes correr. Yo creo que es el momento preciso para que te refieras, que nos dejes ahí tú. Eso decía yo no voy a hablar nunca. Hablaban todos y yo no hablaba nada. Ya, ahora es su turno, dele, juegue. Ya, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, en verdad. Bueno, quiero agradecer al archivo por este momento que yo lo manifestaba en una pequeña crónica que escribí respecto de esto, que me habría gustado que estuviera aquí mi papá y mi mamá, porque esto es algo especial para mí. Yo soy un cantautor, yo no sé, yo toco la guitarra, aprendí escuchando a otros, aprendí a escribir o no sé, a sacarme de encima las ideas, las emociones, leyendo a otros y no sé, soy un cantautor. Estar aquí para mí es una, no sé, me define, me consolida, me creo. No mucho, pero me creo. Me creo a mí mismo. Durante estos 50 años he sido muy favorecido porque me han escuchado. Y más que me hayan escuchado, han escuchado lo que yo he escrito, lo que he compuesto, y de alguna manera me han manifestado alguna gente que las cosas que yo he escrito, que he compuesto y que me gusta cantar, le han facilitado también su propia reflexión. Y eso para mí es importante porque significa estar un poco dentro de juntos, vivir juntos circunstancias que pasamos juntos, ya sea porque por fuera hay una circunstancia que nos hermana. Hablemos, por ejemplo, de los años de la dictadura, en que todos teníamos miedo, pero todos nos sobreponíamos a ese miedo tratando de hacer algo que nos trajera hasta aquí. Y también porque dentro de cada uno hay un ámbito, y ese ámbito se relaciona y se conecta y hace que esa interioridad se... A ver un momento. Pase, aquí hay unos asientos. Esa interioridad se hace común. Es algo que nos hermana, que nos
llegaron atrasadas. Algo que vivimos en común. Tengo la impresión de que no sé, esos espacios interiores no están en soledad. Esos espacios interiores se conectan y a veces un verso, una canción hace que esa conexión vibre y produzca un resultado, una emoción común y por lo tanto un devenir común. Me acuerdo que hace años atrás estábamos con la señora que está acá al lado mío tocando en un boliche. Bueno, no es un boliche, es un ámbito cultural de primera calidad, regentado por el caballero que está allá. Entonces estábamos tocando ahí en una especie de biblioteca llena de libros y llegaba una niña chica que le gustaba ir y el papá me dijo, mira, le gusta venir porque dice que en tus canciones hay tristeza y alegría al mismo tiempo. Y yo encontré que era una reflexión y una idea que yo no había pensado de mí mismo y a lo mejor es cierto. Me encantó que Beatriz me diera esta opinión, no me la dijo a mí, se la dijo al papá. El papá o Puchento me la dijo a mí. Entonces, para mí fue un agrado saber que mis canciones podían tener también ese tipo de calidad, una calidad que puede llenar todo el espectro de los sentimientos y de las emociones de las personas. Podría hablar mucho más, hablar de mí, pero no me acuerdo mucho de mí. Entonces, y de mis canciones tampoco, porque mis canciones están ahí para ser escuchadas o en este caso, no sé, se pueden leer ahora y leer esos versos o las personas pueden leer las notas en el libro escrito por Rodrigo Invernici con tanta eficiencia y calidad. Así que, nada, pues a todos los que están aquí, muy agradecido, muchas gracias. Estoy, digamos, lo único que les puedo decir es que ya que llegué hasta aquí, voy a seguir adelante, porque no me imagino qué otra cosa hacer. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Al fin pudiste hablar de tu favorita, ¿viste? Ya era hora. Bien. Muchas gracias. Bueno, al final Hugo nos va a interpretar un par de temas, para que esperemos ahí ese momento tan ansiado. Bueno, ahora quiero dejar con ustedes aquí un cómplice de verso cantable, representante de Ediciones Tácitas, académico de la UDP, Miguel Naranjo, y además prologuista de verso cantable. Gracias por estar, Miguel. Aló. Bueno, difícil hablar después que habló nuestro galardonado, pero bueno, ya nadie discute que la literatura también es poesía, ¿no? Bueno, y aquí estamos presentando un par de libros de un cantautor. Uno de los lanzamientos suele ser salamero, ¿no? Que el autor es lo mejor, pero para evitar salamalerías, o como se diga, voy a decir algunos datos que siempre suelen salir estos rankings, estos listados de los mejores discos y la cuestión.
El año 2008 salió un listado de la revista Rolling Stone, donde nombraba los 50 mejores discos de la música chilena. Y había allí algunos finalistas. Entre los finalistas estaba nuestro Hugo Moraga. Entonces con el disco Estelas del Destino. Entonces esa obra se puede considerar entre los grandes álbumes de la música chilena. Y también hay que considerar que entre los rankeados muchos trabajan con las grandes discográficas y Hugo Moraga tiene otra manera de difundir su música. Entonces es sumamente meritorio que este disco esté en ese ranking. Bueno, eso digo yo, prueba su trascendencia en la música chilena. Y ahora como letrista y siguiendo un poco esto de la bibliografía, en todo lo que he leído, absolutamente en todo lo que he leído, a lo mejor hay una excepción que yo no conozca, pero en todo lo que he leído que se ha escrito sobre Hugo Moraga, se menciona en alguna parte la calidad de sus letras. Eso es... entonces, y eso no lo he visto cuando se refieren a otros músicos. Entonces, el que nuestro autor que quiera publicar un libro también refleja una manera de fijar la letra definitivamente. Y como nuestro autor busca una manera diferente de difundir su obra, nosotros como editorial nos sentimos también bastante agradecidos de que nos haya elegido como casa editora, a pesar de que esto fue un proyecto financiado por estas cosas de los fondos del libro, que ahí también tengo que decir algo. Esta cosa de los proyectos es muy difícil ganarla. Nosotros como editorial a veces presentamos un libro 2 o 3 veces para que salga un proyecto, y este salió inmediatamente. Entonces, entendemos que se comprendió por parte de estos funcionarios que ven qué se hace o no. Se distingue la importancia de Hugo Moraga. Bueno, eso quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por acoger la obra, las letras de Hugo y que haya nacido este verso cantable. Ahí tuvimos trabajo en conjunto también con Miguel, lo pasamos bien, ¿eh? Un par de sesiones ahí con el maestro, un par de peleas también, pero es parte de la pega. Igual nos queremos. Bueno, dejamos al final, es que parece que murió ese. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que se me había olvidado decir eso, que estos libros yo no he hecho nada, sino que todo lo ha hecho la Berenice, que presentó el proyecto, y Rodrigo, que presentó su proyecto. Yo fui invitado y puse ahí, bueno, trabajamos bastante con Rodrigo para poder hacer con precisión, contar cómo se toca la guitarra a mi manera. Y en el caso de la Berenice, a mí me gusta decorarme, o sea, yo canto, ¿entiendes? No escribo mis letras para poder cantarlas, pero resulta que la Berenice empezaba, no, que no se puede poner 3 puntos. Y yo le decía, yo decoro mis letras como yo quiero. Ya, pero no empecé a contar intimidades. No, pero sí es cierto, es cierto. Ahora, salió bien, aquí vamos a estar con cosas, porque supuestamente fue bien acogido, parece que está bien escrito, así que eso se lo quería agradecer a la Berenice. ¿También tú fuiste parte? Sí, claro que hay que agradecer a Miguel, parte importante de la edición. Dejamos aquí para el final para presentar una obra que, como les conté al principio, se lanzó durante la pandemia
online. Y afortunadamente va a estar el registro ahí, se rescató, así que afortunadamente, pero bueno, murieron los micrófonos, pero bueno, igual algo le queda y hay que acercarse bastante para que se escuche. Entonces, Rodrigo Invernici, coautor de Guitarra Continua, que se refirió ya hubo a este trabajo, ¿no? Bueno, dentro de sus múltiples oficios cuenta como el director musical, sonidista, ingeniero en mezcla y masterización, operador de cámara, docente, investigador de música popular, muchas cosas que tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando acá. Eso, Rodrigo, te doy la palabra para que nos hables sobre este trabajo contundente, sobre esta Guitarra Continua maravilloso, además la edición preciosa con ese empaste, con esa tapadura, ahí la tiene, para los que no lo conozcan, mira, ahí David lo está mostrando. Y hay ejemplares disponibles para vender al final, por si acaso, para que no se les olvide. Ya, Rodrigo, te dejo, ¿quieres que eso tenga el micrófono para que tú... Muchas gracias. Yo quiero partir primero por un viaje a 1979, porque aquí ha habido mucho bla bla, entonces inmediatamente le vamos a pedir a la compañera Verónica que nos haga escuchar los primeros 40 segundos de la canción Cuidador de Autos. ¿Que por qué le canto a este hombre? Pues porque tiene un rostro invisible y la oración que reza cada día es su trabajo terrible. Bien, yo voy a ser muy breve, quiero decir dos cosas. Quiero hacer un recuerdo porque el 26 de junio del año 2021, ya han pasado 4 años, hicimos en esos tiempos en que ya nos habíamos acostumbrado a hacer cosas todos desde su casa por Zoom y reuniones y logramos hacer, había que hacerlo porque teníamos que rendir el proyecto, entonces logramos hacer el lanzamiento virtual de Guitarra Continua, con un equipo que un amigo estaba en Berlín, el otro estaba en Ecuador, nosotros estábamos en Chile, cada uno en sus ciudades, hicimos un lanzamiento de Guitarra Continua muy concurrido, muy bien producido, y quiero recordar que en esa oportunidad, aparte de Hugo y de quien les habla, estuvo Osiel Vega, que fue nuestro editor, el editor de este libro, muy conocido en el mundo de las ediciones musicales en Chile. Estuvo Chicoria, todos conocemos a Chicoria, el gran guitarrista y compositor, quien fue nuestro colaborador como revisor de las transcripciones. Él nos apoyó, nos entregó de hecho un cuaderno lleno de anotaciones de qué cosas él había observado y nosotros consideramos todo lo que él nos dijo. Y tuvimos la presencia musical del cantautor Alexis Venegas, que cantó una canción de Hugo y una canción propia. Y tuvimos 3 panelistas muy buenos, 2 de los cuales están acá. Por eso quiero aprovechar de volver a agradecerles a César Albornoz, esos 2 chascones que se sentaron juntos ahí, esos 2, César Albornoz y Gerardo Figueroa. Y tuvimos a un profesor que es Nelson Niño, que va a estar prontamente mostrando un disco acá, en 1 o 2 semanas. Él no pudo venir porque cumple funciones académicas en Viña del Mar, en la UCD, así que se excusó. Pero estos 3 panelistas hicieron una valoración tan importante de esta obra y fue muy, muy interesante porque hablaron César desde la historiografía, Nelson Niño desde la musicología histórica y Gerardo Figueroa, un hombre múltiple, músico e investigador, que nos habló sobre todo de su experiencia en radio con el programa Musiclaje. Entonces tuvimos unas miradas muy, muy interesantes sobre lo que fue Guitarra Continua, este libro. Por supuesto que, como se estila en todos los lanzamientos, y lo mismo que acaba de decir el compañero, llovieron los halagos para todos lados, halagos a la obra, a la música, a las canciones de Hugo Moraga, muchos halagos a este libro Guitarra Continua, hacia mi persona también. Entonces, lo segundo que quiero decir es que me interesa también ya superar un poco el tema de los halagos, que es como natural en estas circunstancias. A mí me interesa tocar algún punto
netamente musical, porque cuando se habla de Hugo Moraga, especialmente, y sobre todo lo que a mí me interesa, que es la música, siempre se habla de la guitarra y se habla de la armonía. Y las personas, como el compañero que estoy teniendo el gusto de conocer ahora, que han escrito sobre Hugo y que han dicho, bueno, la música de Hugo proviene de aquí y tiene raíces acá, de acá, en el bossa nova y en la Mahavishnu y un montón de cosas que Hugo también dice, bueno, sí, yo escuché esto, escuché lo otro, escuchaba a Satie, escuchaba más pianistas, bla, bla, bla. Todas las personas, también como Patricia Díaz de Nostroza, que también ha dicho, bueno, la música de Hugo Moraga proviene de tales raíces, bebe de tales fuentes. Entonces, a mí me parece que también es bueno empezar a relevar ciertos elementos, porque uno de los motivos de hacer este libro fue que quedara como una herramienta para, no solo para que se toque esta música, sino que para que también se analice, se investigue y ya se pueda entrar a decir qué es concretamente lo que constituye los aportes de la música que fueron las influencias de Hugo Moraga. Es decir, ya, de Jobim, pero ¿qué tomó de Jobim, por ejemplo? ¿Qué cosas? Entonces, yo no pretendo hacer análisis, no podría hacerlo, pero sí quiero dejar esbozado alguna cosa para aportar, porque en el libro nosotros hablamos de la notación y por qué tuvimos que tomar ciertas decisiones para escribir tales y tales cosas. Entonces tuvimos que hablar de las cordaturas, las afinaciones distintas de la guitarra. Mencionamos que Hugo ha hecho uso de armónicos de guitarra en muchas de sus canciones. Hicimos mención a ciertas técnicas que él utiliza, alguna forma de tocar el bajo con pulgar e índice. Entonces esas cosas quedaron ahí como planteadas. No hay un análisis todavía, pero hay un decir, ojo aquí con esto. Entonces a mí también en este momento me interesa agregar otro elemento y que tiene que ver con la cuartalidad. La cuartalidad en la paleta armónica de Hugo Moraga. La paleta armónica se entiende como el conjunto de todos los acordes, y no solamente los acordes, sino los procedimientos por los cuales uno pone un acorde a continuación de otro. Entonces está clarísimo para todos, o sea, como la intuición de que la paleta armónica de Hugo Moraga es súper amplia. Y no solamente, me llamaba mucho la atención el otro día que lo conversaban ahí en la entrevista, hablaron de los acordes sencillos versus los acordes más complicados, pero la paleta armónica de Hugo Moraga es tan amplia que nunca Hugo le ha hecho asco a acordes sencillos. También las tríadas están presentes ahí y forman parte de una biodiversidad, por así decirlo, completa. ¿Sí? Entonces yo quería, dentro de esa biodiversidad, de esa paleta armónica, quería hablar de la cuartalidad y por eso elegí ese trocito. Al final quiero que escuchemos otro, me estoy remitiendo a las primeras canciones. Entonces, claro, hay un lenguaje que tiene que ver con las cuartas, que se expresa en Hugo de cierta manera. Entonces, uno de los frutos que dio el ejercicio de escribir todo esto, de empezar a poner en papel esto, es que empiezan a aparecer a la vista ciertas cosas que uno dice, esto aparece de nuevo, son ciertos acordes. Entonces, de toda esta paleta de acordes que usa Hugo Moraga, que ha usado y sigue usando, y empiezan a tomar algunos, me he dado cuenta cierta predilección, yo encontré 10 acordes, que son los que tengo acá. Yo hice la tarea, Estos 10 acordes, estos no son los acordes, son el cifrado de estos acordes. Los puse así como en nube, porque en realidad no tienen ninguna jerarquía unos con otros. Son 10 acordes, 10 tipos de acordes. Entonces, ¿qué tienen en común estos acordes? Lo que tienen en común es que todos ellos, estos 10 acordes, muy presentes en toda la discografía de Hugo Moraga, tienen en su corazón un núcleo cuartal. Todos están construidos alrededor de un núcleo cuartal que consiste en un apilamiento de 2 cuartas justas, que podrían ser mi, la, re, por ejemplo.
Y todos tienen eso en común. Tú no lo sabías, yo lo estoy diciendo. Todos estos acordes tienen esos dos intervalos en común, dos cuartas justas una sobre otra. Depende qué nota le agrego yo a esta tríada de cuartas, qué tipo de acorde tengo. Le puedo agregar en el bajo o le puedo agregar por arriba. Entonces empecé a darme cuenta que el lenguaje cuartal estaba expresado aquí, en estos acordes. No alcancé a dibujarlo, pero podrían ser mi, la, re, por ejemplo. Y si los analizamos nos vemos que están presentes en todos ellos. Le pedí aquí a la compañera que no se hiciera escuchar El cuidador de autos, del primer cassette de 1979, porque hay tres cosas que quisiera mencionar. Una, que lo primero que aparece al escuchar es una introducción en guitarra, es una introducción guitarrística. Hay un trabajo muy fino que en 4 compases da el tenor de lo que se va a escuchar. Y es un trabajo muy bonito, muy fino, muy refinado y yo diría que nada complicado. Eso por una parte. Segunda cosa, que de qué nos habla esta canción es tiene mucho que ver, es muy coherente con lo que expresó en su libro Canción Rebelde, Marisol García. Cuando una vez que ocurre el golpe de Estado, ya el canto pasó de la épica a la lírica. Es decir, se acabó el sueño del hombre nuevo, se acabó esta visión de progreso, cuando Víctor Jara decía, le saco un mito a la fábrica, o camino a la fábrica, Manuel, o la épica de la toma en la población, una épica colectiva de gente que se tomaba un terreno con la esperanza, o la épica del campesinado. Entonces muere la épica y aparece la lírica. Entonces los cantautores empiezan a cantar líricamente, ya no al colectivo que sueña, sino al individuo. Entonces queda súper claro en esta canción que ahora los ojos están puestos ya en personas individuales que están tratando de sobrevivir en una economía desmejorada, difícil, con trabajos precarios, como el del cuidador de auto, en el ambiente gris de la ciudad. Eso también es muy notorio y aparece también Juan Pablo González nos habla de cómo Santiago aparece en las canciones, esta visión de la ciudad. En Hugo Moraga también, está La Pavana, que nos habla de la calle San Diego, con nombre y apellido. Entonces ya son las cosas que empiezan a pasar en la ciudad y son los pequeños personajes, lo mismo que Juan González, que le cantaba Eduardo Peralta a Juan González, las personas como nosotros, común y corriente, exentos de poder. Entonces hay una nueva mirada que es la mirada lírica, que le canta a los personajes, o a las personas comunes y corrientes, todos sumidos en este ambiente opresivo. Bueno, ¿y dónde aparece este gesto cuartal en esta canción? Hay un acorde, que es cuando él va a terminar la primera estrofa, que es un gesto de descentramiento. Hay un acorde extraño a la tonalidad. Hasta el momento todo iba fluyendo en una tonalidad, con acordes más o menos sencillos, hasta que de repente aparece un acorde que descentra. Y no solamente para ese gesto, Hugo nos pone un acorde de otra tonalidad, sino que además nos pone un acorde cuartal. Y no cualquiera, sino que es más cuartal aún, porque tiene 3 cuartas seguidas. Entonces, ustedes lo pueden... No lo anoté, pero está en el compás 10, creo, de la canción. Y ahí lo pueden ver, entonces ahí vale la pena, porque en la medida en que uno lo escribe, uno dice, vaya, mira qué interesante lo que ocurre aquí. Y con eso se descentra el discurso musical, momentáneamente, solo con ese acorde y después vuelve.
Entonces hay ahí, bueno, yo insisto que no quiero hacer análisis, pero hace falta el análisis. Aquí la musicología chilena tiene que hacerse cargo de empezar a analizar la obra de Hugo Moraga y de otros tantos que han hecho aportes. Porque cuando un Hugo Moraga hace uso de una paleta tan amplia, está dejando cosas para que sean usadas por los cantautores que vienen, o por los músicos, por los compositores, o por los arreglistas, por los jazzistas también, como la Cookie, porque hay material para expandir. Es exactamente lo que hizo Víctor Jara al expandir los límites de la armonía aplicada a la música de raíz folclórica. O sea, Víctor Jara nos enseñó que podemos poner una séptima mayor en una música de raíz folclórica. Y a partir de ahí se incorpora ese elemento. Entonces, le vamos a pedir pero antes que cerrar, yo siempre quiero agradecer porque yo formo parte de un equipo que siempre trabajamos juntos, donde está la Vero, el Rodri, nuestra alumna en práctica Catalina, Paulette y también el personal de este archivo, Felipe, Cecilia y Leticia, que nos tuvieron aquí tramando esto para que resultara bonito. Así que no dejo de agradecer porque ha sido harto un enjambre de tareas a montar todo esto. Entonces le vamos a pedir a Verónica que nos haga escuchar los primeros 40 segundos de la canción Arrullo. Cierre los ojos y sueñe no más, que voy a estar a su lado. Oiga el arrullo de la eternidad y agrégueselo a sus pasos. Ya, aquí también es de destacar, por supuesto, la fina introducción en guitarra que tiene. El tema que ha sido recurrente en la obra de Hugo Moraga, que es el de la niñez. Siempre hay una mirada a la niñez, a la niñez desvalida, como lo está haciendo ahora. Pero la niñez propia, cuando él ha mirado hacia atrás y decía yo fui feliz, por ejemplo. O la canción Operarios, cuando jugaba con su hermano con el tren de sillas. Entonces acá hay esto es una canción de cuna para el hermano aquí de la Sarita que está presente, para Cifán. Entonces es una canción muy bonita, pero tiene un algo, esa canción muy especial, que es la mirada de los hombres grandes que hacen llorar a los niños. Como dice Hugo, porque lo han hecho llorar. Entonces, ahí yo creo que siempre hay algo que hay que estudiar más a fondo, que tiene que ver con cómo los gestos musicales acompañan estos detalles que están presentes en las canciones. Hay como en este acorde del fragmento anterior, hay un gesto que a uno lo remece. Yo no quiero entrar todavía, pero creo que hay que hacerlo más adelante, o alguien más lo tiene que hacer. El análisis semiótico de estos gestos. Hay ahí algo que remece, como que te dice, cuando aparece ese acorde, oye, ojo que esto no es tan simple como parece. Y basta un gesto para hacer eso. Basta solo un acorde. En este caso, al final, ¿con qué termina la introducción? Con un acorde cuartal, que es uno de estos, el 9/4. Este acorde ha tenido en la música pop dos usos. Uno como dominante y como acorde para hacer movimiento paralelo. Es súper típico algunos lo llaman el acorde Earth, Wind and Fire, para hacer bloques de bronce y movimiento paralelo. Y justamente al final de la introducción, Hugo Moraga hace con este acorde un movimiento paralelo hacia atrás. Pam, pam. Y pone ahí un punto justo donde tiene que empezar la canción. Es el fin de la introducción. Entonces también ahí hay un ojo aquí, que esto tiene su cosa escondida.
no es tan simple. Y más aún, la canción termina con esta introducción que hace las veces de coda y termina con este mismo movimiento, es decir, te deja ahí se podría decir que tal como dice aquí, te deja en una suspensión. Entonces las cosas no es necesario que sean siempre complicadas. Basta que tengan un detalle que diga, ojo. Ahora, con el correr de los años y de la discografía de Hugo, estos acordes que habían servido en sus inicios a veces para descentrar, empiezan a ocupar el lugar de centro más adelante. Sobre todo en algunas piezas instrumentales, en el guitarra continuo. Ahí ya estos acordes aparecen al principio de la obra. Es decir, te está diciendo, ahora estamos en otro terreno, aquí no tenemos que descentrar nada, este es el nuevo centro. Entonces ya empiezan a ocurrir otras cosas donde está presente el lenguaje cuartal. Así que eso quería compartirles y agradecer esta magnífica reunión y la presencia aquí de toda la gente muy querida. Muchas gracias, Rodrigo, por ese análisis, por esa presentación exhaustiva, profunda de la obra. Necesaria, como dices tú también, que debiéramos ir avanzando también posteriormente en un trabajo que vienen. Seguro vienen otros trabajos dedicados a la obra de Hugo y de otros cantautores nacionales que lo merecen también. Bueno, ahora vamos a tener un momento precioso, que es el que todos esperamos, yo creo, que es musical. Así que, ¿la guitarra dónde está? Por ahí. Porque no es, pero no, Rodrigo ahí trajo la suya. Te la va a prestar. ¿Dónde la tenéis? Ya, a ver, vamos a poner esta aquí por mientras. Aquí tengo una, ya. Voy a poner aquí. Voy a poner así. Estoy bien. No, esa no. Voy a tratar de mostrarle la más reciente. Se abre un aire, sube al tiempo, viaja repentino, llega luego, un momento se descuelga del deseo. Se abre un aire repentino, sube la temperatura del sendero, todo sigue como siempre, tan ligero. Invisible cadena, llama que llega de un sol sin luz. La cadena de plata rota en la arena, suena blue.
se abre un aire que se cuela, cala en el recuerdo que desvela y por un instante siente lo que fuera. Se abre un aire clandestino que sacude huesos secos y dormidos, luego muere como mueren los bandidos. Invisible cadena, eco de aquella querida paz. La cadena de plata se hunde en lo oscuro, vuelve al mar. Bueno, esa era la más reciente. No me sale muy bien la guitarra últimamente, pero bueno, no importa. Hace un tiempo me fui a vivir a la costa, a la playa, y yo tenía un auto, una camioneta, vieja, sí. Y no sé, era vieja, pero era, no sé, un día, una de las cosas más ofensivas que me pasó es que me sacaron un parte y el tipo le puso color indefinido. Entonces, y es azul, aquí eché una camioneta azul. Y bueno, fue, no sé. La cosa es que cuando me fui, hice muchos viajes, nos perdimos. Y de repente yo decía, bueno, esta camioneta también representa un poco lo que es uno, el alma y a dónde estamos puestos, ¿no? Este cuerpo que nos lleva desde chico hasta, no sé, hasta el final. Entonces, hicimos tantos viajes que yo dije, porque aquí hay un estupendo compositor que se llama Willy Bascuñán, hizo una canción a su caballo que se llama El Corralero. Entonces yo dije, y era buena la canción. Entonces yo dije, bueno, si él hizo esa canción a su caballo, ¿por qué yo no le voy a hacer una canción a mi camioneta? Así que a mi Baleno Station le hice esta canción que se llama Pendientes. Luces que nos miran detrás del cristal, rojos ojos que se encienden en velocidad. Frena un poco y sigue, es lo que hago yo. Nos hundimos en la noche sin contemplación. Seguimos pendientes del instante siguiente,
sin más. Hondo en la memoria reposa el hogar, pero aquí bajo la lluvia tan ligero va. Sigue aunque se cansa, pero perro fiel, agarrada del asfalto, apenas si ve. Seguimos pendientes del instante siguiente sin más. ¿Cuánto se demora en ir y volver? Sin que fuera otro regresa por primera vez. La vida es la muerte, su resurrección y la brasa que se quema dentro del motor. Seguimos pendientes del instante siguiente sin más. Gracias. Voy a cantar ahora una que fue la que terminó el programa del David. ¿Fue esta o no? Es que yo me acuerdo. Entonces, este es ¿cómo se llama? Una especie como de fábula, ese encuentro. Es una flor que se levanta en la mañana, como todas las flores, se viste así, se pone de colores, y ve a un pajarito que va volando, y ella, no sé, después mueve los petalitos, así, pero no pasa nada, porque está en la tierra, ¿no? Entonces, y resulta que dice, yo quiero volar, y igual que el pájaro está en esa, y de repente viene un cazador y le pega un balazo al pájaro y el pájaro cae muerto. Entonces ella se queda pensando, a lo mejor es mejor estar aquí seguro y no volando, porque volando es peligroso. No sé, era como para pensar. ¿Cuándo amaneceremos?, preguntó una violeta a un ave que volaba a tiro de escopeta. Yo estoy amanecido porque tengo mis alas, le dijo el pajarito sin que viera la bala. Ella no es mariposa, la violeta decía, que ella no ama la luna, que le hace falta el día. Pero aquellas palabras no fueron escuchadas, el pájaro caía como estrella apagada.
Entonces la violeta vio que los cazadores andan mirando el cielo y no miran las flores. Entonces ya no supo ver en su corazón si quería ser libre o quedarse en prisión. Muchas gracias. Hola, hola. Gracias, Hugo. Cortito, sí, quedamos con gusto poco. Muchas gracias. Gracias, maestro. Después de este momento precioso que esperábamos, quisiera invitarlos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer un comentario, lo que deseen. Dejo abierto el micrófono para quien quiera expresar algo, preguntar. Sí, pues eso era lo que quería yo también, conversar un poco. Claro, Y tú esa es la me dices, idea. no, qué fome. Pero a mí me interesa, porque me interesa saber cómo se percibe, cómo se siente, qué es lo que se puede hacer, porque tengo la idea de que es importante. Ah, ya, perfecto. Es que ese parece por lo que menos no para tiene. mí. Ese parece que no tiene, se le acabó la batería. Pero no sé, ¿alguien dejó disponible? Si alguien quiere preguntar, hablar, comentar, lo que deseen. Aquí. Ya, allá, pues, allá. Sí, pásaselo a Gerardo. Bueno, es súper difícil. Yo debo admitir que hace mucho que no me emocionaba viendo a alguien tocar y ahora escucharte hacer esa flor que yo la conocí como aquella flor y que en la bicicleta apareció como la flor prisionera, que nos hizo pensar como, bueno, ¿cuáles son los títulos de tus canciones? Porque además si uno revisa tus cassettes, también los títulos van cambiando de cassette en cassette incluso, entonces siempre como que en el fondo la canción ha sido en ti un continuo como en el libro, más que una cosa que está fija, las distintas veces que las hay revisitado, por ejemplo, estando editadas o no, o habiéndolas mostradas inéditas. A mí me hace pensar sobre todo en eso, máxime que tuve el privilegio de haber participado en los últimos 9 meses que duró el programa Musiclaje, que yo creo que fue el programa que más te tocó entre fines de los 80 y principios de los 90. Entonces eso hace pensar también que uno tiene como un arco más o menos grande de configuraciones tuyas, que son tanto desde tocar con banda o tocar acústico, de los reclamos que hacéis de cómo quedó lo primitivo, a cómo lo habéis pensado en realidad, por ejemplo, o El Niño de Guerra, que lo grabaste y estuvo inédito más de un lustro hasta que se empezó a escuchar, o la época que tocaste con el Cristian, en el formato dúo, por ejemplo. Y siempre está como ese regreso a la guitarra, finalmente. ¿Tú pensáis que más que ser una persona que hace canciones, eres a lo mejor alguien que fluye con esas canciones y dejáis que salgan y que salgan como quieran, cuantas veces quieran, de la forma que quieran? ¿Tiene sentido? ¿Te resuena? Va cambiando. O sea, a veces, por ejemplo, hay una canción que yo no hallaba cómo ponerle y por años al final decidí que se llamaba La Cita porque se refiere a una cita, pero yo le había puesto en algún momento rendezvous a las 6, qué sé yo, pero no se entendía. Al final era La Cita, me demoré como 30 años en saber que ese era el título. O a veces hay algunos versos en los cuales me parece que una palabra suena mejor y lo cambio. Y lo cambio 20 años después. Otra canción que yo no la sentía como que no estaba completa, 20 años después escribí unos versos que completaban la canción, que se llama Trocitos. Entonces ahora hay una versión que tiene una segunda parte que le da una continuidad. Y
Yo me acuerdo haber leído, por ejemplo, al heterónimo de Pessoa, Reis. Entonces él decía que no, que la poesía tiene que ser precisa y en cambio la música, qué sé yo, es más cambiante. Pero yo creo que todo es cambiante. Y creo que cuando uno escribe algo y ese algo queda como oleado y sacramentado, eso no es arte. Eso es a lo mejor ciencia, matemática o lo que sea, pero no es arte. Por ejemplo, acá, cuando uno dice, bueno, hacemos una casa y una población, y uno empieza a mirar, y bueno, llegó la guagua y se hizo una extensión de la casa con unos palos, qué sé yo, y bueno, pero ahí vive la guagua, ahí viven los niños, y cambió la casa porque había una necesidad, había un tiempo nuevo. Y en el caso de la canción, para mí, va a cambiar de título, va a cambiar de verso, y en general de música no cambia mucho, pero cuando he hecho arreglos, porque ahora a veces hago arreglos con el teclado, le pongo que ahí se quejaba, que le puse un pianito. Entonces después encontré un sonido, le puse un tecladito. Y bueno, y si de repente llega una orquestita, le voy a poner la orquestita, no hay problema. Así que sí, yo no siento que sea una cosa que se escriba y que quede así como ya sacrosanto. Para mí el arte, por último, de hacer canciones y participar. Yo el otro día estaba pensando, ¿qué es esto de hacer canciones? En Alemania eran los Lieder. En Inglaterra eran, qué sé yo, la balada. Qué sé yo, en los campos de Centroamérica eran los cantos de vela. O qué sé yo, en los velorios hay canto de velorio. Y eso es hacer canciones. Entonces, nada, contesto tu reflexión. Maravillosamente, muchas gracias. Diciéndote que sí, todo cambia, como dice él. Súper. Es que, claro, en una época yo era adicto al I Ching. Entonces el I Ching decía, el cambio es lo permanente, y realmente es así. Porque el tiempo fluye y va cambiando y bueno, nosotros también. Yo no hubiera querido cambiar, yo hubiera querido ser esbelto y bello siempre, pero no sé, he cambiado un poco, no tanto, pero bueno. Ya, muchas gracias por la pregunta. Aquí vamos a dejar. Bueno, yo quería preguntar sobre un tema en específico, una canción que creo que salía en este disco Guitarra Continua, sobre Rockfish, que es un tema no muy largo, es instrumental, y me gustaría como saber el contexto más o menos de dónde nace, porque también tiene como mucha interacción entre lo que hace la guitarra en el bajo versus la armonía, como que fluye entre eso. Me gustaría si podrías explayarte al respecto. Mira, ese tema es bien interesante el tema. Yo he hecho varias músicas sin texto, por el gusto de hacerla y por el gusto de fluir con la guitarra. Y ese tema, en ese disco creo que hay 3 ¿Cuántos estaban ahí instrumentales, 3 o 4. Y claro, para mí es un gusto que me doy. Ahora, específicamente en ese tema, el Rockfish, hay un saxo. Y el saxo está haciendo unas cosas bastante locas, y yo, incluso pero el saxofonista, por supuesto, agarré los pedazos del saxo y los puse en otro lado. ¿Ya? Los edité de otra manera. Entonces los pedazos que él grabó sobre cierta bloque armónico, de repente me pareció que era mejor en otro lado, y lo puse en otro lado, y armé esta especie de
como te dijera, patchwork, ¿no? Entonces eso es un gusto para mí, hacer canciones así como de ese tipo y fluir con ella, porque el tema es bien fluido, creo. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno. Sí, o sea, lo primero agradecer, así la música y toda esta, la compañía así de travesía, de todas maneras. Y lo otro, ¿y ahora qué nos hace bien cantar? ¿Qué es lo que se necesita cantar ahora? O escribir, sí, eso, ¿qué música o qué nos haría bien cantar en este tiempo? No sé. ¿Qué nos haría bien cantar? ¿Sí? Yo creo que hay una señora que se llama, que tiene un canto que se llama Deliciarium, que son como un canto gregoriano, pero no así de monje, así, no, estos son un poco, una sonoridad un poco más como de un jardín. Yo creo que lo que necesitamos es cantar melodías que influyan en el ánimo del entorno. El entorno nuestro necesita, por una parte, una cierta, digamos, darnos cuenta de lo que está pasando. Ahora, no podemos no darnos cuenta, por ejemplo, si tenemos noticias de lo que pasa en el mundo. Y muchas veces no podemos no darnos cuenta de lo que pasa dentro de nosotros. O sea, porque sufrimos o porque no tenemos una alegría. También nos da el mundo una alegría de vez en cuando. Gana Chile, es una alegría. O no sé, la niña se recibe de doctora, es una alegría y eso nos llena. Todo lo que nos llene, para bien o para mal, sacarlo a través de la música, a través del lenguaje, a través del texto, a través de una conversación, a través de un abrazo. Un abrazo es un canto también, en silencio, ¿no? Pero es un canto. Te dice el otro, le dice, es un arrullo. Entonces, todo eso yo creo que hay que sacarlo fuera y hay que decirlo y hay que manifestarlo. A veces uno se enoja con la señora y no le habla, ¿cachai? El otro día estaba mirando una señora joven, estaba lavando, bueno, estaba la cámara al frente, estaba lavando la loza y llega el tipo, sí, joven, con el café, que sí, me quedé un poco frío. Entonces la señora le dice, sí, está bien, pesca la esponja y le echa la espuma. Entonces el tipo va y le dice, oye, perdona, entonces pesca el café ella y lo da vuelta. Entonces, pero mi café, no, que ya está frío, te hago otro. Entonces yo creo que hay que estar a tiempo para darse cuenta de qué es lo que se necesita decir y qué es lo que se necesita hacer. Y si es a través de la música, o a través de escribir unos versos, o a través de hacer una arquitectura, o hacer no sé, una pintura, hay que hacerlo. Es la manera de sacar de dentro algo que el entorno necesita. Los demás necesitan eso. A lo mejor uno no se da ni cuenta, pero hay alguien, no sé, escucha un verso, yo a veces escucho un verso o escucho una reflexión y me ilumino, me enciende, me da algo y creo que eso es lo que hace falta. No sé si contesto tu pregunta. Sí. El vuelito de columpio que dices tú, por ahí. Viene ese vuelito de columpio, sí. ese elán.
Ya, en función del tiempo que siempre es escaso, vamos a dejar aquí al gran Eduardo Yáñez, el gran Eduardo Yáñez, para que haga la pregunta. Muchas gracias. Un segundo. Hola, vos, ¿cómo estás, Udito? Hola. Tengo dos preguntas, que la primera yo creo que es ridícula. Yo creí que era como las 5 el asunto. ¿Podrían repetir todo o...? No, ya, sí, ya sé. No, te lo perdí. Segunda pregunta, quería pedir tu opinión respecto de lo que pasa hoy día con ese tremendo avance de lo que podría llamar no sé cómo, tecnología, inteligencia artificial, tontera natural, no sé. Entonces, si tú ves que el ser humano se está robotizando, tecnologizando, o sigue siendo hermoso, y todo eso finalmente no va a ser más que un lápiz a pasta, pero con corriente eléctrica. Bueno, eso. Bueno, gracias por venir, que llegaste atrasado, pero no importa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mira, yo lo que pienso es que el otro día, por ejemplo, salió una imagen en que estaba una señora cantando que era la cara de la pasionaria. Entonces, cantaba una canción buenísima, muy bien hecha, muy bien urdida, con una sonoridad perfecta, en un estadio gigante, y la gente aplaudía, y todo era falso. Y la pasionaria cantaba con una voz maravillosa, y todo era inteligencia artificial. Entonces, alguien me preguntó, no voy a decir quién, y yo le dije, oye, pero se nota al tiro que eso es inteligencia artificial. Entonces es que yo no soy tan avispado. Ahora, hay un problema, porque están saliendo, por ejemplo, composiciones en las cuales un artista, de hace mucho tiempo, tú pones ahí, redáctame unos versos, qué sé yo. Alguien decía, no, porque esos versos no tienen el alma de la persona. Y resulta que yo fui a ver los versos, era un cantor así de country, medio religioso, así, ese tipo de canciones así, un poco como místicas. Y los comentarios eran, me llega al alma, qué sé yo, y estaba hecha por una inteligencia artificial, la letra. Entonces, claro, yo creo que estamos en un ámbito en el cual no sabemos qué es qué. Lo único que sabemos es que si yo me siento aquí y trato de tocar la guitarra y me equivoco un poco, soy yo. Ahora, si yo grabo una música, las músicas que le mando a veces a David para que la ponga en el programa y pone una música, y soy yo también. Yo sé que soy yo. Y hasta ahí llego. Lo demás no sé, no me hago cargo, porque en el fondo es una lucha en la cual vamos a tener que disputarnos al público que no a diferenciar, o sea, de repente la inteligencia artificial no se equivoca. Toca todo perfecto y sus letras son perfectas y calzan perfecto, qué sé yo, y a lo mejor a la gente le encanta, pero como le encanta también a veces ir a un encuentro de baile y bailar con un punchi punchi, porque como que la cosa rítmica, o sea, los ritmos del cuerpo se conectan con esto y la gente baila, qué sé yo, y toma su cerveza y baila con el punchi punchi, que es una máquina que está ahí, tum, tum, tum. Antes lo hacían los mapuches con un cultrún, ¿cachai? Y también tomaban lo que tuvieran, tomaran y hacían lo mismo. Pero, no sé, la gente va a tener que escoger. Y en esa idea, lo único que podemos hacer es ofrecerle una cosa real. Porque no sea perfecto, pero somos nosotros. Y yo estoy aquí, yo toco la guitarra, me equivoco un poco, qué sé yo, me pongo nervioso. ¿Para qué me miran? Porque si me miran me pongo nervioso. Entonces me miran y qué sé yo, me pongo nervioso. Pero yo sé que son ustedes. No hay unos robots ahí mirando y diciendo, oh, sí, lo toca perfecto. Y yo soy, no sé,
No soy un robot. Toco lo que puedo, compongo lo que puedo y tengo la impresión de que lo que yo hago no es tan especial ni tan inusual como para que no llegue a las personas que me oyen, porque una vez le preguntaron a Wynton Marsalis, algo que yo estoy de acuerdo con él, ¿qué es más importante? ¿El emisor de la música o el auditor? El tipo dice, el auditor. Claro que el primer auditor del músico es el músico. El músico es el primero que escucha, entonces es el auditor. Y en eso estamos todos juntos, el que toca y el que escucha. Eso es. Muchas gracias. Bueno, para despedirnos quisiera hacer dos invitaciones. La primera, para asistir al concierto próximo que tiene Hugo en la sala SCD Igaña el 7 de noviembre a las 8 de la noche. Así que todos quienes puedan, quieran, invitadísimos. Y la segunda y más importante es que vamos a disponer acá de los libros para quienes no lo tengan, lo puedan adquirir con la firma aquí del maestro.